Buen día, muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Las primeras veces que empecé a investigar tu trabajo, mi primera referencia artística cuando trabajabas con la luz y la naturaleza también se fue un poco a Monet. Y a mí me Sí. parece interesante que también, Hokusai fue una de las personas que influyó tanto en Van Gogh como en Monet y al mismo tiempo que sigue influyendo a lo mejor no directamente, pero indirectamente a artistas y a creaciones actuales que a veces no sabemos nombrar. Y bueno, también hiciste una expedición en Ecuador y que va ya más un poco de la mano con el lado científico. Sí. ¿Cómo integras esta información científica en tu obra? Y Y también de qué manera, o sea, si llega a afectar tu percepción de la obra al momento, pues, de hacer algo científico, ¿no? Que tiene que ser un poco más, imagino yo que tiene que ser algo más, no hay tanta libertad de, de la perspectiva, ¿no? Tiene que ser algo preciso. sí, así es. Sí, esta expedición del Ecuador fue invitado yo por el doctor Arturo Montero. Él es arqueoastrónomo aquí en México, es de los especialistas en arqueología de alta montaña. Y él propone hacer una expedición al Ecuador para marcar el punto más elevado de la línea ecuatorial en el globo terráqueo. Esto significa que la línea del Ecuador en el mundo pasa por lo general por lugares muy cálidos como selvas, como el Amazonas, como el desierto del Sahara, sobre la India, sobre Vietnam, sobre zonas tropicales muy calurosas con alta radiación solar. Y él descubre en sus investigaciones que esta línea del Ecuador, en el país de Ecuador, cruza la cordillera de los Andes en las faldas del volcán Cayambe. El volcán Cayambe es un volcán que una de sus laderas da hacia la selva amazónica y la otra hacia el Océano Pacífico. Entonces, sobre una de sus laderas que cruza la línea del Ecuador existe un glaciar en retroceso, esto por el cambio climático, y la idea de él era ir y constatar y de hacer como una manera de una denuncia, de decir, la línea del Ecuador pasa sobre un glaciar, sobre una masa de hielo, en un único lugar en el mundo que sucede es aquí, en este volcán, y quería marcarlo. Alexander von Humboldt en el siglo XIX sube al volcán Cayambe, sabe que la línea de Ecuador cruza por ahí, pero no marca este hito histórico geográfico, simplemente marca en la zona de la mitad del mundo, en el valle de Cayambe, este lugar, pero no sube a la montaña a marcarlo. Entonces Montero, junto con un grupo de alpinistas andinos de Ecuador, junto con un grupo de mexicanos, vamos a hacer esta expedición para marcar este punto. Y Arturo Montero, como científico, yo he trabajado mucho de la mano con él, pintando y trabajando, haciendo cuadros para ayudar a ilustrar sus libros. Me pide que vaya y sí, el punto de vista en estas expediciones es más naturalista, más realista, hay que apegarse mucho a lo que uno está viendo y no permite mucho margen de mover y de crear en la obra cosas fuera de lo que uno está viendo para poder plasmar y constatar y dejar de manera histórica esto, ¿no? Entonces lo que yo hago ahí es ir un mes a Ecuador, volamos a Quito, de ahí nos desplazamos a Cayambe. Llevábamos más de 2 toneladas de equipo, entonces tuvimos que subir con porteadores, con mulas, hasta armar un campamento base arriba de los 4.000 metros. A los 4.600 cruza la línea del Ecuador, entonces como pueden imaginarse, pues, todo el tiempo estábamos bajo cero, era nieve. Fue difícil, fue complicado estar trabajando. Yo llevaba acuarela, pero se me dificultaba porque se congelaba la acuarela a esas temperaturas. También llevaba óleo. Entonces hice una serie de cuadros, varios cuadros en los cuales yo marco estos acontecimientos y este momento, este glaciar, la laguna de deshielo del glaciar. Al final, Arturo Montero y los colegas ecuatorianos marcan este sitio en el punto más elevado y se le bautiza como la arista del águila y el cóndor, porque es una arista en la cual confluye la cultura del norte con la cultura del sur. Y bueno, fue algo muy bello y haber acompañado a Arturo Montero y muy interesante y de mucho enriquecimiento para mi quehacer pictórico, porque yo tuve que apegarme a una realidad muy naturalista del lugar, la geografía, la topografía de un lugar que yo no conocía y bueno, al final terminé haciendo una escultura topográfica del volcán Cayambe para entender mejor la topografía y el lugar donde estábamos. Esta escultura yo se la doné a la agrupación Nuevos Horizontes, que es esta agrupación ecuatoriana, y bueno, al final esta exposición se expuso en Ecuador, luego se trajo a México, fue una exposición científica artística, se editó un libro de esto también, que se llama Latitud 0 grados, 0 grados en latitud norte y 0 grados centígrados, que es la latitud 0 grados es el Ecuador, pero 0 grados centígrados temperatura. En ningún lugar del mundo sucede que estemos en la latitud cero, que es la línea del Ecuador, y estar a 0 grados centígrados en la atmósfera. Entonces, ese fue el gran descubrimiento que hizo el arqueólogo. Y bueno, pintar esto fue, la verdad, algo muy gratificante para mí en mi carrera. Cuando creas obra, ¿has continuado
algún método científico que te haya dejado esta expedición? Sí, 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 de hecho lo sigo, sigo yo tomando incluso cursos con Arturo Montero. Recientemente acabo yo de editar un libro que se llama La luz en el calendario agrícola. Es el resultado de mis 3 años de mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Yo en el año 2020 fui nombrado miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y con un proyecto calendarizado a 3 años. Y este proyecto trata de adoratorios prehispánicos alineados a la salida del sol en relación al horizonte. Eso en el Valle de México y en el Valle de Toluca, con los volcanes Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Y para hacer estas mediciones, pues tuve que aprender mucho sobre los grados azimutales, la longitud, la latitud, todo esto que es arqueoastronomía. Entonces, todo esto lo tuve que hacer tomando un curso con Arturo Montero para hacer mediciones de arqueoastronomía, medir los astros, la posición de las estrellas, la luna, el sol, su posición, dónde va a salir en el horizonte, para tener muy bien marcado lo que son solsticios y equinoccios, que es la forma que en la época prehispánica los mexicas medían el paso del tiempo. Entonces mi proyecto de pictórico trató de rescatar esta forma de medir el tiempo en relación al horizonte de una manera plástica, pictórica. Esto es ir a cada sitio, a cada oratorio en el indicado al amanecer o al atardecer y pintar en vivo este fenómeno astronómico. Pero para hacer eso yo necesitaba las mediciones pues, matemáticas precisas que requieren mucho conocimiento de física, de matemáticas, de cálculo y de álgebra. Entonces sí tuve que apegarme mucho, ¿no? A la ciencia para poder yo tener un resultado plástico que fuera fehaciente y que estuviera totalmente conectado con la realidad, ¿no? Del suceso. Y en un mundo en constante cambio, como tú lo has dicho ya previamente, se Ajá. requiere de sensibilidad cambiante constantemente. Es algo que llegaste a mencionar alguna vez. Y Sí. bueno, ¿cómo crees que tu arte aborda cuestiones actuales, ya sea pues el cambio climático, el deshielo de los glaciares, que son cosas que claramente también afectan tu producción, bueno, tanto a ti como persona? ¿Cómo ves la relación entre la humanidad y la naturaleza? Bueno, en este último proyecto que te comentaba de la luz en el calendario agrícola, me topé con estos problemas justo, porque yo llegaba con mis mediciones, con el calendario agrícola, la precisión del solsticio, del equinoccio en la salida del sol, donde se suponía, por decir, en junio, que es el solsticio de verano 21 de junio, para el calendario agrícola es cuando las lluvias ya están bien entradas en el Valle de México, el maíz ya está germinando, está creciendo, y este año, lamentablemente, las lluvias se atrasaron por este cambio climático. Hay una gran deforestación en torno al Valle de México, por lo tanto hay menos captación de humedad, de lluvia. Entonces yo llegaba el 21 de junio al amanecer y del campo lo seguía viendo seco y no me checaba, entonces tenía que tener contacto directo con los campesinos, acercarme a ellos, preguntarles cómo veían ellos y bueno, decían que para ellos es un desastre porque la medición que ellos tenían precisa del calendario con las lluvias, cuando empiezan las lluvias, cuando terminan, para hacer su cálculo para el momento de que tienen que sembrar, que tienen que mover la tierra, sembrar y luego ir deshiervando y esperando la lluvia, pues todo se les mueve. Y esto también va de la mano la deforestación, como comentábamos con el tema de los glaciares. Los glaciares que tenemos en México, que son en los 3 volcanes, en el Popocatépetl, que prácticamente ya está extinto por la actividad del volcán, Pico de Orizaba y Iztaccíhuatl, pues están en retroceso. En el Iztaccíhuatl prácticamente ya están perdidos. Se cree que en un par de años ya no va a haber nada. Y esos glaciares regulaban mucho el clima del valle, porque constantemente durante todo el año el deshielo de esos glaciares iban formando ríos que iban humectando toda la cuenca, y esos ríos en época de secas no tienen nada de agua. Entonces mi relación de estar pintando, de estar buscando este calendario, de estar buscando pintar lo que se marcaba en época prehispánica, ahora está muy cambiado porque, bueno, el sol sigue saliendo en el mismo lugar, en el mismo horizonte, pero la atmósfera está cambiando con esta deforestación y con este pues movimiento del calendario de la época de lluvias. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México ha seguido lloviendo cuando ya estamos fuera de la época de lluvias, y es este atraso, este desfase, ¿no? Se ha desfasado todo este calendario y bueno, yo siento que afecta más la actividad humana y bueno, la pictórica, pues yo nada más me tengo que ir adaptando y moviendo para ir trabajando, ¿no? Ha de ser bastante complicado, sobre todo para las personas que viven dentro de las montañas y estas áreas. Es Sí, algo terrible, pero sí, así es. Sí, es una tragedia porque pues de eso dependemos, ¿no? Del alimento, del maíz, nuestra cultura. Y nada más imagínate que el campesino de repente en vez de juntar por hectárea 2 o 3 toneladas, junta media tonelada de maíz. Entonces es un desastre porque no es negocio y es de inversión de todo un año de su trabajo. Está ahí. algo también que va un poco de la mano con la naturaleza
es que no sé, pero he notado que no pintas fauna en tus piezas. ¿Esto se debe a algún motivo específico? No, no, realmente lo que me interesa mucho de captar del paisaje es lo agreste de su geología, de su topografía, lo característico que lo lleva al territorio donde vivimos. De repente en alguno que otro cuadro sí llego a poner aves, sobre todo aves acuáticas, patos, garzas, cuando me voy a la zona de Xochimilco o de los lagos, llego a poner algo de aves en un pequeño término, muy pequeñas, muy a lo lejos, que no sean protagonistas en la pieza. Quiero que la pieza hable más por sí misma, por el territorio, ¿no? La geografía. Y animales mayores, algunas veces llego a poner ganado, algunas vacas, alguna mula, algún burro por ahí, pero no es algo que me interese mucho en mi trabajo, que se vuelva algo así más folclórico de meter los animales, sino nada más como algo de repente anecdótico que aparezca por ahí, ¿no? Ayer estábamos mencionando eso y decíamos, no, pero es que sí pone de repente como arquitectura, cabañas, y yo, sí, es que no. Y casas, sí. Sí, así, así de repente llego a poner eso. Digo, por ejemplo, aquí tengo atrás de mí un cuadro que es el Valle de México y bueno, se ve la mancha urbana. Casi no lo llego a hacer, pero en este caso quise hacerlo porque es un poco la denuncia de la zona chinampera de Xochimilco que se está perdiendo, como la mancha urbana de la Ciudad de México está creciendo. Entonces, es una toma que hice aérea desde avioneta en la cual trato yo de constatar desde el aire, volando, sacando unas tomas en manera de fotografía y de video para pintar esta pieza y hacer una denuncia del Valle de México, de la cuenca, qué es lo que está sucediendo, cómo nosotros mismos la estamos agotando y la estamos terminando, ¿no? Claro, bueno, justamente con lo que acabas de mencionar, Ujú. recuerdo mucho a un artista que tuvimos aquí hace poco que se llama Santiago Arau, que también trata de Sí, exposición territorios y que hace esta también denuncia, haciendo una comparación de, pues incluso de los volcanes también, cómo eran antes y cómo el estado en el que los tenemos actualmente. y Em, así es. Y Santiago Arau y yo que trabajamos en los mismos motivos, estamos inmersos trabajando al aire libre en el lugar, in situ, y nos damos cuenta de eso, ¿no? De cómo el ser humano está arruinando, está terminando, está devastando toda esta región volcánica. Y bueno, en nuestro quehacer plástico, artístico, que tratamos de buscar, ¿no? Ese ángulo, la luz, la maravillosa, siempre nos vamos a topar con esta área, esta parte de la denuncia, ¿no? El decir, algo está sucediendo que lo estamos terminando esto, lo estamos deteriorando. en cuanto, bueno, sufrir Ujú. el paisaje, tanto visualmente, este pésame, esta tragedia, pero también sufrir el paisaje ya retomando tus expediciones, haces una mención en algunos lugares que, pues para capturar estos momentos, estas experiencias, el artista muchas veces tiene que sufrir el paisaje. ¿Cómo, cómo se ve o si realmente se puede, el espectador puede entender si realmente sufriste el paisaje al ver tus piezas? Pues mira, esto del sufrimiento no es de que uno vaya y lo busque, en verdad, digo, yo no busco eso ni deseo estarlo sufriendo, pero es algo con lo cual me confronto de una manera pues fortuita o una manera lógica, por ejemplo, subir a una montaña a 5.000 metros de altura con 15, 20 grados bajo cero para pintar el cuadro. Digo, la imagen es espectacular, es bellísima, ¿no? Ver con nieve, ver el amanecer allá arriba, se ve maravilloso, majestuoso el paisaje, pero lo que conlleva para haber llegado a pintar ese cuadro, pues son estas 9 horas de haber tal vez caminado en la montaña cargando 15, 20 kilos de equipo, el caballete, el lienzo, llegar al lugar, montar todo con muchísimo frío, ponerse guantes, gorro, estar pintando. Entonces, muchas veces esta parte del clima que uno busca para poder plasmar ese tipo de lugares, pues uno padece, ¿no? Este clima y cómo se plasma este padecimiento o este sufrimiento, pues viene siendo yo creo que más bien cuando el espectador se confronta con la pieza y ve tal vez la fuerza en la cual fue ejecutada, la inmediatez, porque no es lo mismo estar pintando la orilla del mar, sentado en una silla, a estar ahí arriba, entonces esto requiere mucho más destreza, más velocidad, más vigor, hacerlo más rápido porque los dedos en las manos no aguantan el frío. Entonces, esta espontaneidad y esta frescura de trabajar más rápido, creo que se llega a plasmar en la obra y el espectador puede verlo. Cuando muchas veces ven mis paisajes de alta montaña, ven eso, ¿no? La fuerza tectónica de las rocas, la nieve, la atmósfera limpia, cristalina que da estos fríos bajo cero. Entonces, sí llega a haber una relación de haber vivido y haber sufrido el paisaje con el resultado del cuadro. También en cuanto a un aspecto un poco más personal de tu obra, que trabajas muchas veces por proyectos o por invitaciones, residencias o ideas que traes, pero también tú piensas o consideras
que cuando decides plasmar un paisaje es realmente como un espejo de tus emociones en ese momento? Sí, tiene mucho que ver eso. Muchas veces yo salgo al campo a buscar el paisaje y como digo yo, muchas veces el paisaje me encuentra a mí. ¿Por qué? Porque yo ando en el campo caminando con mi caballete, mi lienzo y estoy buscando el ángulo, no lo encuentro y hay veces que me tardo un buen rato en encontrar el motivo. Y son de esos momentos en el que la primera impresión de la imagen que estoy observando me atrapa. Y es cuando yo digo, el paisaje más bien me atrapa a mí y no lo voy a atrapar yo. Entonces, el estado de ánimo tiene mucho que influir en eso, ¿no? El decir cómo me siento, por qué voy a decir si pintar una acuarela ese día o un óleo, también tiene que ver mucho con ese estado anímico, ¿no? Si quiero hacer algo más pequeño, más íntimo, o quiero explayarme y soltarme y hacer un cuadro grande al óleo, eso tiene mucho que ver con el estado anímico, pero sí, el salir y buscar un paisaje luego muchas veces representa eso. Y en otras ocasiones, cuando un proyecto ya es más estudiado, es analizar desde cartas topográficas, mapas, todo el lugar donde previamente voy a ir para analizarlo y ya saber a qué es a lo que me voy a afrontar para desarrollar un proyecto, ¿no? Ya más planeado. También has mencionado que el paisaje funge a veces como memoria. ¿Y de qué manera, si es que lo has hecho, has incorporado recuerdos y experiencias en tus piezas? Bueno, también hago referencia a que muchos artistas, por ejemplo, que hacen anatomía y que conocen muy bien a sus modelos, ya a veces ni siquiera necesitan pues voltear a verlos y estarlos estudiando, checando constantemente. Me pregunto si también eso te pasa con cierto tipo de especies de plantas, de clima, de nubes, o es algo que realmente nunca has dejado. Pues mira, siempre el salir al aire libre a pintar siempre va enriqueciendo, uno va encontrando cosas nuevas, a pesar de que uno pinta el paisaje y sobre todo cuando lo pinto en el taller, que ya es más de memoria, de fotografía, del recuerdo, siempre, digo, siempre hay algo nuevo. Lo que sí se mantiene como una constante en la mayor parte de mis casos es la paleta. Yo llevo mi paleta ya muy establecida de colores, que es con la cual yo o puedo trabajar todo este espectro, pero sí llega a variar. Muchas veces, por ejemplo, estuve trabajando en el Gran Cañón del Colorado por primera vez, nunca había ido yo al Gran Cañón en Estados Unidos y bueno, la paleta cambia totalmente, los tonos naranjas, los rojos al atardecer. Y estos son retos nuevos que a pesar de que uno conoce el paisaje y sabe el gradiente de tonos fríos a cálidos para generar la perspectiva aérea y la profundidad, en lugares así como el Gran Cañón se cambia totalmente esto y hay que replantear la paleta, replantear la forma de observar y eso al final enriquece y se mantiene en un constante aprendizaje para uno, que eso es maravilloso. Digo, aquí alrededor del Valle de México, el paisaje que ya domino, ya más o menos me sé yo la época de secas, la paleta que voy a llevar, la época de lluvias, los verdes. Y sí, sí es, pero siempre sí es un constante aprender y observar, como que uno siempre va madurando y avanzando con su pintura, y sobre todo cuando uno sale al campo, cuando uno tiene su modelo en vivo. Eh, Así es. Retomando también un poco esta escultura que hiciste en el Ecuador, pero que también has hecho maquetas y esculturas de montañas, eh, ¿cómo influyen estas representaciones físicas ya en la ejecución de tus pinturas? También había leído que muchas veces también precisamente por las maquetas ya sabes de qué manera realizar la expedición, pero me gustaría que profundizaras un poco más. Y yo los utilizo mucho como si fueran mis modelos a escala, ¿no? Así como, por ejemplo, hablamos ahorita del cuerpo humano anatómico, tener un cuerpo humano a escala, con sus músculos, sus huesos, sirve para ir interpretando al modelo que vamos a trabajar. Lo mismo me pasa a mí con las montañas. Yo hago mis pequeños modelos a escala, por decir del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl o de cualquier otro volcán o lugar. Y lo que yo hago muchas veces, voy al lugar, saco la pintura, pero la luz no era la ideal. Entonces yo llego al estudio y con una lámpara una luz especial, yo ilumino la escultura y la voy girando y voy buscando el ángulo y la posición de la luz y la sombra ideal para que compositivamente y plásticamente me sirvan a mi resultado bidimensional, que es la pintura o el dibujo. Entonces, si van de la mano, yo empecé a buscar ese tema de las esculturas topográficas del paisaje, que son estas maquetas, con este sentido de poder entender un poco mejor el territorio, un poco mejor la topografía del lugar en el cual estoy. Y esto lo comencé yo a hacer en los finales de los noventas, igual antes de que existiera el Internet, el Google Earth, cuando no existía todo eso, yo lo hacía yo de una manera analógica, manual, para entenderlo. Y bueno, ahora ya con estas herramientas del Google Earth y el Google Maps es maravilloso porque todavía se enriquece más mi trabajo de maquetas y de esculturas. Ahora, bueno, ya tocando este lado como más científico, un poco más eh, práctico, pero también riguroso en ciertos aspectos, Sí. ¿has llegado bueno, es que
Me parece interesante, ¿no? Que también has llegado a realizar paisaje tomando como una influencia, una poesía. En tu entrevista con Avelina Lesper lo Sí. mencionas. Entonces, de repente has llegado a decir que a ti lo que te gusta también del paisaje es dar tu punto de vista, tu perspectiva, o sea, obviamente tu estilo, pero también tienes este lado muy científico, muy riguroso y sobre todo también va que más que nada de la documentación de la realidad en la que estamos. Entonces, mencionando que has dicho que no nada más buscas una apreciación estética, sino también geográfica e histórica de esos momentos, pero ¿de qué manera logras equilibrar esta expresividad artística con la responsabilidad de documentar precisamente estos lugares, de hacer estas denuncias de los paisajes que pintas? Ok, sí, el tema que tocas ahorita de la poesía de Avelina Lesper, este fue un proyecto que se llamó La Poesía Vista por el Arte. En este caso, Avelina me invita y me propone que yo escoja un poema de ciertos autores mexicanos, y yo escojo un poema de Amado Nervo que se llama Hermana Agua. Y en ese momento estaba trabajando yo mucho en la zona de alta montaña del Iztaccíhuatl, y me llamó mucho la atención que en este poema se tocan los diferentes estados del agua, su armonía, y yo decido pintar un cuadro en el cual esté la nieve dramáticamente iluminada por el sol, pero al mismo tiempo las nubes. Entonces, esta conjunción de el mismo elemento del agua en diferentes estados de la materia pueden llegar a generar una riqueza de atmósfera cromática y de textura en la pintura, y es donde yo trato de, en este caso, llevar mi pintura a este poema y, bueno, inspirarme para hacer este proyecto. Y lo que tú tocas ahorita, digo, el tema de la poesía, por ejemplo, el maestro Nishizawa siempre nos decía que para él el paisaje era poesía. Y sí, es algo muy bello, ¿no? Verlo así, ¿no? Ver esta armonía de colores, de texturas, de ritmos, ¿no? El mismo viento. Otra abstracción que también es bellísima, es decir, cuando uno sale a pintar al campo, uno sale a pintar el aire, ¿no? Que es algo intangible, es algo efímero, es algo en constante movimiento. ¿Y cómo pintas el aire? Bueno, pues el aire se pinta a través de todos estos elementos, ¿no? De la atmósfera, la perspectiva, los colores, la temperatura. Entonces, al final, hacer en conjunto, unir lo que es la ciencia con el área estética, espiritual del artista, pues es todo un reto, ¿no? En mi caso, trato de ser multidisciplinario para ir enriqueciendo todas las áreas, ¿no? O sea, multidisciplinario de que estudio desde el punto de vista histórico, topográfico, geológico del lugar, pero también estético, plástico. Y al final yo decido unir todo esto saliendo a pintar al campo. Y como les decía yo en una ocasión, yo trato de pintar con los cinco sentidos, no nada más es llegar y ver y plasmar, sino es escuchar el paisaje, olerlo, sentir la temperatura. Entonces, todos estos elementos eh, vuelven que al paisaje un motivo poético en relación a la percepción humana para poder plasmar algo, ¿no? En este caso, una pintura, un dibujo. Entonces, siempre va de la mano, yo creo, en mi ser, en mi espíritu, poner un poco de cada una de las áreas, hacerlo multidisciplinario y que al final quede una pieza estética, plástica. Me interesa luego muchas veces el rigor del realismo, del naturalismo, pero siempre con el valor estético, ¿no? Así Tengo es. una que no es tanto técnica, pero bueno, realmente es también algo que nos preguntamos aquí, que estaba Mm. leyendo, te decías que el paisaje muchas veces te habla y bueno, más que nada era si tú le respondías en cuanto, igual, pues como la gente que tiene plantas, como la gente, pues nosotros hablamos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, a veces llegas a tener algún diálogo, ya sea interno con el paisaje, sobre lo que haces o sobre ese momento. Sí, el término en el cual yo me refiero que el paisaje habla o tiene una comunicación conmigo es desde el punto de vista como artista plástico en relación al lienzo, a la pintura. Por ejemplo, muchos pintores, o yo creo que la mayor parte, está trabajando en su cuadro y llega un momento en el cual el cuadro ya no sabes para dónde o ya no sabes qué hacerles, te saturas de él, ya no le ves y dices, bueno, ya hasta aquí estuvo bien, uno lo deja descansar, se va a otro cuadro, lo retoma, y al final uno regresa y el cuadro le pide a uno, es a lo que yo me refiero que uno habla con el cuadro, uno tiene un diálogo en el cual yo estoy, por ejemplo, en el campo pintando una realidad que estoy viendo, pero en el cuadro yo estoy haciendo una composición armónica, estoy metiendo un elemento, quito otro, subo, pongo, dentro de todo este realismo que quiero yo apegarme, pero voy haciendo una composición. Y ese es el punto en el cual yo digo, bueno, la realidad se ve así, pero en mi realidad que yo voy a plasmar en el cuadro,
el mismo cuadro me va a ir pidiendo y me va diciendo, a ver, esta luz te sirve ahorita en este momento que ya llevas 2 horas trabajando, salió esta luz y pegó en este lugar, te ayuda a que la pongas porque compositivamente se va a enriquecer mucho más los planos. Y ese es el punto en el que yo digo que el cuadro me pide o me habla, me va diciendo qué es lo que se va necesitando para yo ir avanzando. Y este diálogo pues se entabla o se genera después de muchos años de trabajo, porque al principio uno empieza de una manera muy técnica a trabajar el cuadro como una fórmula, y en el momento que uno empieza a entender que uno va trabajando algo más poético, estético, es en el momento en el que uno puede llegar y decir, es que mi cuadro me está hablando, me está pidiendo que le ponga más tonos cálidos, que está muy frío, está muy chillón este color, aquí hay que bajarle, hay que grisarlo. Ese es el término en el cual yo me refiero que, ¿no? Que entablo un diálogo, ¿no? Con el paisaje. Son tus influencias, Ajá, en las cuales has mencionado Luis Nishizawa, María Velasco, el Doctor Atl y algunos sí, otros. ¿Estos de qué manera han impactado en tu enfoque artístico? claro. Pues mira, básicamente el maestro Luis Nishizawa, pues al ser mi maestro de técnica, los materiales, todo lo que es la técnica, ¿no? Desde cómo tensar la tela, el lienzo, qué tipo de bastidor hay que utilizar con cuñas, o sea, todo lo que es técnicamente, fue el aprendizaje que yo obtuve de él. Digo, yo no sabía nada de técnicas. En la carrera en la universidad, durante los 4 años aprendí todo, desde preparar una tela, hacer la imprimatura, pintar el temple, preparar los óleos, en encausto, todo lo que es el nivel técnico y posteriormente aprender de él cómo confrontar el modelo del paisaje en vivo y trabajar en vivo, ¿no? Natural, así cómo sentir el paisaje, cómo percibirlo. Ahí tuve mucha influencia de él y mucho aprendizaje. Y posteriormente en los museos, viendo obra de José María Velasco, aplicando los conocimientos que yo había adquirido en la academia, uno va y, bueno, se sorprende y trata de ver cómo solucionó, cómo hizo la perspectiva, cómo manejó la luz, la atmósfera, y son grandes influencias tanto los artistas viajeros que llegan de Europa y que se establecen en la academia, como desde Eugenio Landesio, José María Velasco, toda la Escuela Mexicana de Paisaje, hasta el doctor Atl, que bueno, el doctor Atl yo admiro mucho su trabajo porque yo sabía que él trabajaba en vivo, subía a la montaña, se subía a los glaciares, o sea, sufría este paisaje también y se ve en sus cuadros cómo lo expresa esta fuerza tectónica, volcánica en su pintura. Entonces eso, la verdad, siempre me ha gustado mucho, sí ha sido una gran influencia hacia mi trabajo. Sí, lo he admirado mucho. En muchas ocasiones yo he ido a buscar los lugares desde donde el doctor Atl pintaba para ver actualmente cómo se encuentran y ver la realidad de la naturaleza, cómo es y cómo la interpretaba él y cómo la sintetizaba. Y eso en mi quehacer plástico artístico me ha ayudado muchísimo, ¿no? Para entender, ¿no? Cómo se sintetiza, cómo se trabaja un elemento y poder desarrollar mi carrera plástica. Tomando un poco esta cuestión de que tú haces paisaje, eh, no es sorpresa, bueno, no es mucha sorpresa ahorita que está el arte contemporáneo, pues es uno de los movimientos que todos están realizando, pero la Sí. pintura de paisaje a menudo es considerada como un término en decadencia, ya no se Ujú. tantas, bueno, tantos artistas que por lo menos sean muy conocidos, como es en tu caso. ¿Tú cómo ves este género que ha evolucionado en la actualidad y si tú piensas que has contribuido en parte a su revitalización? Pues sí, sí, yo siento que, mira, a pesar de que, por ejemplo, aquí en México cada vez somos menos los pintores que salimos al campo, al aire libre a pintar, digo, somos muy pocos. En otros países como Estados Unidos hay grandes escuelas de plein air, ¿no? De que salen al aire libre a pintar. Entonces, hay toda una tradición. Cuando en México antes que existía esa tradición, siento que actualmente en el arte, pues sí hay grandes pintores que siguen pintando paisaje de manera internacional, unos muy buenos e incluso tienen hacia un toque abstracto, pero al final esa abstracción surge de esta inquietud de entender la naturaleza y de interpretarla y de llevarlo a un punto de vista más personal. Entonces, siempre entre los grandes pintores, el paisaje ha sido como un punto de partida para llegar y desarrollar su arte, ¿no? Ya sea abstracto, sea conceptual. Y bueno, yo siento que, pues sí, sigue vigente, sigue válido, ¿no? El paisaje sigue siendo algo universal y que, bueno, yo creo que va a perdurar y va a seguir, digo, de una manera evolucionando, ¿no? Hacia diferentes áreas, pero es algo totalmente vigente. Retomando las pinturas del siglo pasado, paisajistas, con las actuales, incluso las que tú realizas en este momento, ¿hay Sí. alguna diferencia estilística o estética que se pueda notar? Pues sí, sí, le digo, desde el principio del siglo XIX, cuando llegan los artistas viajeros, traen más bien un punto de vista, un estilo naturalista, enfocado a plasmar la realidad de lo que están viviendo y lo que están viendo en el nuevo continente. Posteriormente, todas las escuelas preimpresionistas, impresionistas que llegan a México y con la influencia, ¿no? Hacia Ramos Martínez, Joaquín Clausel, el mismo doctor Atli, y actualmente yo siento que la evolución de este realismo y de esta forma de ver
la pintura matérica, impresionista, expresionista ha evolucionado y ha dado a que cada uno de nosotros ya como pintores, con toda la información que tenemos ya globalizada, podamos decidir y ver hacia qué camino o hacia qué área queremos dirigir nuestra pintura, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estoy decidiendo hacer algo muy multidisciplinario en la cual el trabajo plástico estético esté enriquecido y que tenga un valor histórico, arqueológico, científico y al mismo tiempo estético, ¿no? Entonces, creo que ya a esas alturas, digo, tenemos tanta información que la podemos utilizar para bien y para enriquecer nuestro trabajo. Finalmente, Ujú. ya, ¿cómo ves cómo ves tu futuro y cuáles son tus próximos proyectos o metas artísticas? Ok, mira, yo, pues el futuro lo sigo viendo de seguir trabajando al aire libre, seguir pintando, buscando proyectos. El próximo año, en mayo, junio, voy a exponer mi proyecto de mi libro de La luz en el calendario agrícola en el Museo Caluz, aquí en la Ciudad de México. Va a ser una exposición de 3 meses, alrededor de 80 piezas se van a exponer. Eh, Ah, Mostrarles, ok. este es el libro resultado del proyecto, de la beca. Ese libro que me acaba de llegar es un libro de pasta dura, son 144 páginas, ya está disponible el libro y es todo sobre este proyecto de beca que estábamos platicando. Ya lo tengo aquí yo listo y bueno, si voy ahora allá a Baja California se los llevaré para que vean que todo esto que estoy platicando y que estoy pues poniendo en mesa ahorita, ¿no? De elementos, de cómo trabajo, cómo estoy pintando al aire libre, aquí viene todo ilustrado en este libro. Entonces, aquí pueden ver mi relación con la naturaleza, con los campesinos, con la ciencia, con la pintura, cómo ha dado un resultado pictórico, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, las imágenes donde estoy pintando al amanecer, el resultado de los cuadros. Entonces, es un libro muy completo y es el resultado de estos 3 años de beca. Lo quise hacer yo de una manera ya editada en pasta dura y bueno, pues está al alcance de todos los que lo quieran. Hice una edición de 1500 ejemplares para poderlos distribuir. Para ver si llega Ujú. aquí al norte, adquirirlo. Sí, con mucho gusto. Yo hago envíos a toda la República. ¿Eh? Pero Con muchísimo gusto. sin más, Jorge, de verdad, Sí. muchísimas gracias por tu tiempo, más que nada por aceptar la entrevista. Espero que tengas un excelente día y verte Gracias. también aquí en Secut. Esperemos que sí, que el próximo año estaremos por allá a principios de año trabajando allá en Baja California.